Buenas, queridos alumnos. Después de que la semana pasada viéramos detenidamente el concepto de adecuación, que es una de las tres propiedades del texto, en el que se veía si un texto era adecuado en el sentido de que estaba vinculado a la situación comunicativa, ahora nos vamos a centrar en las dos otras propiedades textuales, que son la coherencia y la cohesión. La coherencia está extraído de nuestro libro. Se trata de una propiedad que lleva a ver si el texto tiene unidad de sentido, es decir, si los enunciados que lo componen se refieren a una idea principal. Es decir, siempre habrá en todo texto una idea principal, independientemente de que podamos ver que haya secundaria. Entonces eso nos lleva a hablar de otro concepto, que es el de estructuración de la información. Las ideas que se presentan en el texto deben de tener un orden lógico. Evidentemente, coherencia está vinculado también a adecuación y está vinculado también a cohesión. La lógica de los textos pues llevará a que tenga sentido completo, que la comunicación pueda ser efectiva. Entonces, nos vamos directamente al siguiente concepto que nos encontramos, que es el de compatibilidad semántica. Debe de haber relaciones lógicas desde el punto de vista del significado y que no resulten contradictorios. Yo tenía un jefe hace mucho tiempo que siempre decía: esto es muy importante, pero desde luego que es interesante. Resultaba siempre contradictorio, no tenía nada de lógica, lo hacía como un juego de palabras. Evidentemente buscaba que fuera un enunciado incoherente. Nosotros tenemos que buscar que sean coherentes. Por aquí tenemos un ejemplo: María estudia lengua porque tiene el pelo rubio. Hay algo que nos dice que esa relación semántica de significado es ilógica. En cuanto a la relación temática, evidentemente los enunciados deben referirse al contenido temático del que se hable. Vamos a leer un texto vinculado a un tema. Está demostrado que el deporte es salud. Nos lo marcamos en rosita. El ejercicio físico equilibrado es la mejor medicina para prevenir enfermedades coronarias y neurálgicas. Evidentemente se trata todo de enunciados relacionados. Hablamos de salud, hablamos de medicina, hablamos de enfermedades coronarias y neurológicas. Y esto nos lleva al último de los conceptos vinculados con la coherencia, que es la progresión informativa. Desde luego hemos hablado repetidamente desde primero de la ESO, se os pide que busquéis el tema de un texto para determinar de qué se está hablando, pero ahora vamos a añadir un concepto nuevo, que es el de rema, y es la información nueva que se va a ir aportando a ese tema. Ahora, como novedad, en cuarto de la ESO lo que vamos a tener es un texto y nosotros vamos a tener que determinar poco a poco, oración por oración, o desde el punto de vista semántico de qué es lo que va diciendo este texto, primero cuál es el tema principal y cómo va desarrollándose, cuál es la información nueva que se va aportando, y cada una de esa información nueva que nos ayuda a que ese tema se complete será el rema. Nos lo vamos a encontrar de tres tipos. Va a haber un tema constante, un único tema que se le van añadiendo remas. También nos vamos a encontrar con temas derivados. Cada información que se añade a un tema se convierte a su vez en un tema del rema siguiente. Y lo vamos a ver también como temas enlazados. Lo veremos claramente en los ejercicios. Se desarrollan varios temas a la vez con sus informaciones correspondientes. De cara a la coherencia, una de las principales preguntas que te pueden hacer es: señala la organización del texto. Son dos preguntas las que te van a hacer. Primero, ¿cuál es la idea principal? Y
señala los remas con los que se van estructurando este texto, y después nos vamos a encontrar también con la posibilidad de que nos pregunten por la organización del texto. Y a modo de recordatorio tenemos aquí formas de organizar el texto. La lineal, que se presenta el tema y se desarrolla hasta llegar a una conclusión, pues puede desarrollarse, por ejemplo, en textos narrativos. Desde luego, en los textos narrativos lo normal es que se plantee un planteamiento, desarrollo y desenlace. Es el desarrollo o nudo y desenlace. Después nos vamos a encontrar en secuencias argumentativas propiamente, por ejemplo, la deductiva y la inductiva. En la deductiva se defiende una idea principal que aparece al inicio. Es, por ejemplo, si yo digo, leer es muy importante, y a partir de ahí voy a desarrollar una serie de ejemplos que van a explicar mi idea inicial, aquella que yo de forma deductiva la he planteado al principio. Justo lo contrario, cuando los datos y argumentos se plantean al final, es cuando los ejemplos lo he planteado al final para después llegar a una conclusión. Esa es la inductiva, también propia de los textos argumentativos. La cronológica, pues evidentemente no hay una posibilidad única, pero la cronológica pues también se plantea en algunos textos periodísticos que utilizan secuencias argumentativas o narrativas. Evidentemente cronología, cronos, tiene que ver con el tiempo, es decir, que no hay saltos temporales, un poco parecida en cierta medida a la lineal. La encuadrada también, propia en cierta medida de la argumentación, pero que a lo largo de la historia de la literatura también nos hemos encontrado muchas veces en literatura, nos plantea una idea principal tanto al principio como al final de nuestro discurso o texto. Y la paralelística, que son dos ideas comparadas que se van oponiendo a lo largo de todo el texto. Como vemos, principalmente estamos hablando de secuencias argumentativas, porque si nos encontramos con diálogo, por ejemplo, lo único que podemos hacer en un diálogo o en un texto que no tenga este tipo de organización es separarlo por partes y señalar desde el punto de vista semántico, desde el punto de vista de cuál es el significado de cada una de las partes, pues las que las están compuestas. Y ya para finalizar, nos vamos a centrar en la cohesión, la última de las propiedades del texto. Leemos lo que comenta el libro, que es que la cohesión es la propiedad del texto por las que los elementos lingüísticos que lo integran están conectados entre sí. Estamos hablando desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista del significado de las palabras, mayoritariamente. Los principales recursos de cohesión son referencias internas y también los conectores discursivos. Nos los vamos a tener que estudiar y además utilizar en cada vez que intentemos o que escribamos algo, pues cada vez utilizar más conectores discursivos. Lo hacemos en inglés. Desde luego que en inglés desde hace años soy consciente de que os estáis estudiando conectores discursivos para hacer más o menos mejores cada vez vuestras redacciones, y lo mismo en cierta medida tenéis que hacer en español. Aquellos que os cueste trabajo escribir redacciones, escribir textos, que la profesora siempre os haya dicho que tenéis dificultades a la hora de redactar, es cuestión de saber conectar unos párrafos con otros. Vamos a ver las referencias internas, que pueden ser de tres tipos: los recursos de repetición, la deixis y la elipsis. Hay que recordarlo, la repetición de palabras, cuando hablamos de sinónimos, de antónimos, todo eso son utilización
juegos de palabras que hacen que tu vocabulario, el vocabulario de tu texto, tu discurso, sea variado y por eso está mucho mejor expresado. Eso, de cara a que nos encontremos con un texto, también lo tenemos que buscar. No tenemos que buscar sinónimos, tenemos que buscar antónimos, tenemos que buscar todos aquellos recursos de repetición que hagan que ese texto pues sea coherente, cohesionado, porque además no lo he especificado antes, eso también llevará a que sea coherente. La deixis son los elementos que desde el punto de vista del contexto hacen que determinen pues espacio, tiempo, persona, etc. Porque yo al principio puedo haber hablado de Andrea, mi prima, y al final del texto hablo de ella, porque no es necesario seguir hablando. Y esos son elementos del deixis. Y la elipsis, pues todos aquellos elementos que no son necesarios repetir, pero que hay que conocer para entender el texto. Los recursos de repetición, vamos a hablar ahora de ellos más detenidamente, pues son reiteraciones de elementos lingüísticos. Entonces, por un lado, nos podemos encontrar con repeticiones fónicas, ¿vale? Se repiten sonidos, pausas y elementos rítmicos, muchas veces aliteraciones, acordaros de los recursos literarios. En este caso nos vamos a encontrar con una aliteración, el ruido con que rueda la ronca tempestad. Evidentemente, la aliteración es del sonido R. En cuanto a las repeticiones léxicas, pues cuando una misma palabra o una familia de palabras se repiten. Amapola, sangre de la tierra, amapola, herida de sol. Hablamos ahora de las repeticiones semánticas. Es cuando se repite un mismo significado mediante sinónimos, antónimos, hiperónimos o paráfrasis explicativa. Si alguien no recuerda estos términos, que son sinónimos, quién son antónimos, y supongo que tendréis más problemas con los hiperónimos o paráfrasis explicativas, pues lo comentáis o lo buscáis ahora, estáis a tiempo antes de hacer los ejercicios de repasar conceptos que son muy fáciles y que sin duda van a caer en los ejercicios. De cara a las repeticiones de esquemas gramaticales, pues evidentemente si hablamos da igual que hablemos de poesía, como que hablemos de canciones, aquí tenemos un ejemplo de Jarabe de Palo, pues nos vamos a encontrar con paralelismo. Bailar cuando todo está mal, bailar cuando todo sigue igual. Se repiten la misma persona gramatical, el tiempo verbal o distintas estructuras gramaticales. Y ahora en clase pues haremos referente a esto, pues explicaremos todo lo que haya quedado sí que entendáis vosotros y después haremos algunos ejercicios.